Buen día a todos los que nos escuchan. Estamos en la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador, en el corazón de la ciudad de Zacatecas, en la segunda sala, para ser exactos, una sala que tiene patrimonio bibliográfico del siglo XVI, XVII y XVIII. Me acompañan además ahí algunos libros a mi izquierda con marcas de fuego. Estamos conmemorando el cuarto Coloquio Internacional de Patrimonio Bibliográfico. Este coloquio surgió hace 4 años con la idea de conmemorar el 185 aniversario de la fundación de la Biblioteca Pública en Zacatecas. Es un coloquio cuyo objetivo es hablar de libros, cuyo objetivo es escuchar voces que están trabajando en torno al libro y a partir de eso aprender, ¿no? Los que nos dedicamos a los procesos bibliotecarios de fondo antiguo, aprender sobre todo lo que tiene que ver en el fondo antiguo. Hoy es 26 de noviembre del interesante año 2020 y hoy tendremos un conversatorio sobre marcas de fuego, sobre testimonios de pertenencia, de procedencia, y para ello nos acompaña en un primer momento alguien que ha sido muy cercano al coloquio. Yo lo considero como organizador también. Ha trabajado en los 4 coloquios y ha generado también muchos puentes entre diversos investigadores para construir diálogos, ha generado propuestas, ha estado muy involucrado en la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador, lo considero un amigo. Nos acompaña el doctor Manuel Suárez Rivera. Él es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2014 se incorporó como investigador de tiempo completo al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1 desde el 2015. Ha dedicado sus estudios a la impresión en la Ciudad de México, con mayor énfasis en la familia Zúñiga y Ontiveros, así como al comercio de libros en la segunda mitad del siglo XVIII, y a la historia de las bibliotecas en México. Coordinó el proyecto PAPIT, la Biblioteca de la Real Universidad de México, Historia de un Patrimonio Bibliográfico al resguardo de la Biblioteca Nacional, y actualmente se encuentra dirigiendo varias tesis de licenciatura, además imparte clases en la Escuela Nacional. También nos acompaña, tuve la fortuna de conocer hace un año a Hugo Daniel López Hernández, estuvimos intercambiando impresiones justo precisamente en esta sala 2 sobre marcas de fuego, un especialista en marcas de fuego. Hugo Daniel López es maestro en estudios históricos en la Universidad Autónoma de Querétaro, es licenciado en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y bibliotecario de fondo antiguo del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas. Pues no me resta más que agradecerles, Manuel y Hugo, por acompañarnos, por apoyarnos, por generar contenidos a este cuarto coloquio de Patrimonio Bibliográfico, y les doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias también a ti por la invitación. También yo, la verdad, siento un vínculo especial con este coloquio. Efectivamente, es la 4ª vez que participo en el cuarto coloquio. Entonces, bueno, para mí es un gusto. Zacatecas siempre es una ciudad que nos encanta y el patrimonio que tienen bibliográfico es increíble, es muy grande y eso les confiere una responsabilidad enorme para preservarlo y sobre todo para estudiarlo. Entonces, bueno, este coloquio es para eso. Y vamos... en esta sesión vamos a hablar un poco de un elemento muy importante sobre el patrimonio bibliográfico, sobre todo novohispano, que son las marcas de fuego. Si quieres, ponemos, Hugo, de una vez la presentación. Va, perfecto. Pues bueno, saludo yo también. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación. Saludos a todos. Esperemos que se vuelva muy dialógica esta participación que hemos preparado el doctor Manuel y yo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Gracias, Hugo. Efectivamente, decidimos, Hugo y yo, hacer un conversatorio, un como ping-pong de este tema tan interesante. Entonces, bueno, vamos a empezar con las marcas de fuego. Imagino que muchos de ustedes las conocen, muchos de ustedes no las conocerán, espero que no sea el caso, pero bueno, ¿qué son? La marca de fuego es una característica de algunos libros de la época novohispana. Si no son, digamos, exclusivos de los libros novohispanos, sí es una característica que se hizo muy presente en la época novohispana en las bibliotecas conventuales. Hay algunas marcas particulares y hay algunas marcas de instituciones no eclesiásticas precisamente. Entonces, pues son básicamente una impronta carbonizada
que se genera en el canto del libro, normalmente en el canto superior, hay quien lo pone en el canto inferior, hay incluso a veces que lo ponen en el canto en medio. Hay libros que tienen 2 marcas, 3, 4, es decir, es una característica general el hecho de hacer la impronta carbonizada. Es de fuego, irónicamente se le llama de fuego, pero nunca involucra fuego en el proceso, es decir, es un fierro muy caliente, pero no hay fuego. Si hubiera fuego, el libro pues desaparecería, ¿no? Sería una pérdida total. Pero entonces es importante que lo sepan, ¿no? El fuego como tal no está presente, sino simplemente un hierro al rojo vivo que deja una impronta de carbón. Sí, ¿podrás poner la que sigo, por favor, para dar un poquito una muestra, en caso de que haya quien no las conozcan? Aquí tengo unos ejemplos que logramos poner en un libro para conmemorar los 150 años de la Biblioteca Nacional de México. Hubo un artículo sobre marcas de fuego y bueno, aquí vemos algunas de ellas. Si se logran percatar, se alcanza a ver esta marca carbonizada en los libros. Es una técnica que se utilizaba, me parece que se utiliza todavía para marcar ganado. El símil no es como muy afortunado, los libros no eran considerados como ganado, pero sí como una propiedad. Entonces, este elemento es muy importante porque lo vamos a desarrollar en algunos momentos durante el conversatorio, ¿no? ¿Podemos regresar al anterior, por favor, Hugo? Claro. Entonces, bueno, ya sabemos que son las marcas de fuego, son estas improntas carbonizadas en los libros que se cree que era una marca de propiedad. Aquí vamos a intentar abonar el terreno sobre que efectivamente era más que una propiedad, era una apropiación, ¿no? Es un concepto un poquito más complejo que me parece vale la pena ahondar en el asunto. Entonces, bueno, en la Biblioteca Nacional de México, ¿qué ha hecho? Tenemos varias decenas de marcas de fuego. Hay algún catálogo por ahí que está funcionando de manera interna, pero hoy en día yo me encuentro trabajando en un proyecto que intenta hacer una especie de catálogo, investigación, estudio histórico en torno a esta práctica novohispana, justamente desde esta perspectiva de apropiación bibliográfica. Es un trabajo que desafortunadamente en la pandemia no he podido avanzar mucho porque este tipo de estudios implican la revisión minuciosa, ejemplar por ejemplar, de varios cientos, miles de ejemplares. Entonces, es un trabajo muy complicado que en la pandemia no ha podido avanzar mucho, pero ya tengo avanzado el proceso y espero que el próximo año se concluya este proyecto de las marcas de fuego de la Biblioteca Nacional de México. En el mundo que se hace es una tarea que está pendiente. Desafortunadamente, las marcas de fuego en la inmensa mayoría de los catálogos de bibliotecas que tienen estos libros no están consignadas. Esto es un problema para los estudiosos de las procedencias, de la dispersión de las bibliotecas, porque si uno quisiera buscar solamente las marcas de fuego en un acervo patrimonial, pues tendría que revisar ejemplar por ejemplar en los estantes, cosa que muchas bibliotecas no están dispuestas a hacer. Es un tema que todavía está pendiente. Y para complicar el asunto, no suelen consignar estos elementos materiales en los catálogos. Los catálogos actuales, como ustedes saben, ya están en línea, utilizan ciertos parámetros y dentro de ellos el formato MARC 21 no permite un campo específico sobre esto, entonces se suele poner en la nota 500, que son las observaciones. Algunas bibliotecas sí lo han logrado establecer, ponen marca de fuego de determinada orden o determinado institución, pero la inmensa mayoría de los catálogos, los OPACs, no tienen esta anotación, esta consignación de la marca. Entonces esto nos obliga pues a pedir por lo menos los libros que sabemos que son novohispanos, que son los que se imprimieron en la Nueva España, pero sí atendemos a un criterio esencial, y es que en cualquier biblioteca novohispana no hay un porcentaje determinado, pero yo calculo que cualquier acervo novohispano tendría un 30-20% de libros novohispanos y un 80-70% de libros europeos. Estos libros europeos se pierden en la inmensidad del catálogo, entonces es prácticamente imposible detectarlos mediante una búsqueda en catálogo. Entonces nos queda únicamente la búsqueda de materiales novohispanos en bibliotecas, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en el gran fondo de la Biblioteca Nacional de Chile, que debe tener muchísimas. Yo alguna vez asistí y desafortunadamente no me dejaron el revisar los cantos de los libros dentro de los estantes. Entonces es una cosa que ha complicado un poco los estudios de las marcas de fuego a nivel mundial,
por esta extraña práctica de no consignar en los catálogos los elementos materiales de los libros. Y con esto, bueno, no es privativo solamente de las marcas de fuego, puede ser, por ejemplo, la encuadernación, casi no siempre se consigna de una forma que permita al investigador decir, me interesa este ejemplar porque tiene este tipo de encuadernación, solamente en algunos casos ponemos pergamino, piel, o cuando mejor nos va. Entonces, esta parte material todavía está pendiente un estudio que aporte buenas prácticas en la catalogación del libro antiguo, que pondere este tipo de elementos materiales que permitan, en primer lugar, proteger el patrimonio, porque la idea de que esté catalogado es que se consigne bien las características del libro, porque si no la tiene y yo quisiera acceder a ello, tendría que pedir casi todos los ejemplares de toda la biblioteca, desgastando un poco el material. Entonces, bueno, en general estas son las marcas de fuego. Hugo, ¿quieres agregar algo en relación a esta parte? Sí, quizá comentar un poco sobre su estudio que se ha quedado, quizá el estudio fundacional de las marcas de fuego es este libro de Sala, de las marcas de fuego de Rafael Sala. No entiendo por qué no podemos ver la 3. La 3, sí, pero bueno, comentar que hace prácticamente 100 años, en 1925, se publica este primer estudio en el que se hace una identificación de varias marcas, e incluso un listado de instituciones poseedoras, que me parece bastante sugerente, y ya desde ese momento se postula, se especula que las marcas de fuego fue una práctica desde el siglo XVI, desde el siglo XVII incluso, y ciertamente, como la mayoría de los estudios se ha concentrado en tratar de identificar qué marca es, esto ha dejado de un lado una cuestión temporal, una cuestión de aterrizar esta práctica, porque no dejaba de ser una acción, marcar los libros era un gasto y era también una inversión de tiempo. Tú mismo has documentado, ¿no, Manuel? Qué tiempo se utilizó para marcar una cantidad de libros bastante considerable y bueno, no era una empresa menor, era algo bastante desgastante y me parece que un dato que habría que apuntar sobre las marcas de fuego es que se ha dejado un poco de lado la temporalidad, porque es difícil con los vestigios del mismo libro tratar de arrojar un poco información sobre esta práctica. No sé tú, Manuel, ¿qué piensas sobre la temporalidad? Si tú sabes, tú tienes seguridad de algunas fechas tentativas, ¿tú crees que haya sido una práctica del 16 o...? Pues es un poco complicado determinar esto, que es muy bueno lo que comentas, porque cuando uno ve la marca de fuego es muy complicado establecer cuándo se hizo. Los únicos elementos que nos permiten más o menos ubicarnos en tiempo y en espacio, estas dos coordenadas de la historia, pues es la fecha en la que se imprimió el libro. Pero cuando son fechas extremas hacia atrás, es decir, cuando ves un incunable, por ejemplo, con marca de fuego, pues es muy difícil determinar cuándo se hizo la marca. La única certeza es que fue después de 1400, por ejemplo, 90, si el libro se imprimió en ese sentido. Pero cuando la fecha es extrema hacia el presente, ahí sí es un poquito más fácil establecerlo, porque cuando te encuentras un libro de 1810 con marca de fuego, puedes decir con certeza que ese libro fue marcado por lo menos después de 1810 o 11, quizá el tiempo que haya pasado en lo que llegó de Europa a América. Entonces, es un terreno complicado en el cual la documentación también nos puede ayudar mucho. Sobre este caso que comentas que documenté, lo hablaré un poquito más adelante para ahondar en el asunto, pero sí, las fechas extremas de los impresos son una pequeña lucecita al final del túnel para intentar determinar la fecha. Yo creo que es una práctica que se puede reflejar también en los gustos de la época, es decir, esta corriente, digamos, de estilo en el 18, donde los anagramas eran muy, muy presentes en todos los elementos arquitectónicos. Incluso en la pintura también logramos ver si estos anagramas, las marcas de fuego de ese tipo reflejarían el gusto de esa época, aunque en el siglo XVII me parece que podemos quizás sugerir que son las marcas más como clásicas en torno a los
a los atributos de las órdenes, por ejemplo. Los franciscanos es un caso particular porque tienen varias marcas de fuego registradas en un mismo libro. Por ejemplo, el franciscano hemos visto 3 marcas diferentes, o los jesuitas que solían no marcar sus libros, ¿no? Que también vamos a hablar un poquito de eso al rato. Sí, claro. Estaba tratando de solucionar este problema de la tabla de la imagen número 3, pero no me permite corregirlo. Bueno, voy a volver a comparar. Si quieres, bueno, mientras voy a intentar hablar de los otros elementos que quería yo decir, que es, bueno, sabemos qué son las marcas de fuego, ya sabemos qué se hace y qué no se hace en el mundo, pero entonces, ¿qué nos dicen las marcas de fuego? Es decir, están muy bonitas, normalmente son un elemento atractivo, visualmente muy atractivo, que cualquier biblioteca, como la de Zacatecas, ha usado para una identidad visual de un coloquio, como en este caso, o en la Nacional, cuando entras a la Biblioteca Nacional, hay varios elementos también de marcas de fuego como un atractivo visual. Pero más allá de esto, de lo bonito que se pueden ver estas marcas de fuego, pues, ¿qué nos dicen, no? El elemento principal me parece que es la procedencia. Yeah. La procedencia es este concepto que en historia, en la bibliología, nos habla de quién poseyó el libro a través de la historia de este propio libro, ¿no? Si un libro fue impreso en el siglo XVI y lo vemos hoy en día en el siglo XXI, es seguro que varias manos lo tuvieron y fueron dueñas de este libro. No sabemos si lo leyeron, pero sabemos que lo poseyeron durante varios momentos en 500 años, ¿no? Entonces, la procedencia es precisamente este concepto que te permite determinar de dónde procede el libro, quién lo tuvo en sus manos, quién lo poseyó en los 500 años de este ejemplo hipotético que estoy hablando de un libro del siglo XVI. Entonces, la procedencia, hay varios elementos que nos permiten establecerla. Una de ellas es la marca de fuego. Otra de ellas son las marcas manuscritas de propiedad. Cuando alguien firma, todavía mucha gente hoy en día suele firmar la primera página de su libro para establecer un elemento de propiedad. Hay algunos sellos, por ejemplo, de bibliotecas, casi siempre, por ejemplo, en la UNAM tenemos un sello, diferentes sellos de varias bibliotecas, entonces un libro puede tener hasta 10, 15 sellos, es un caso también muy peculiar con los sellos. Y los ex libris, que es otra práctica de apropiación bibliográfica muy interesante, que no vamos a hablar en este espacio, pero que también le imprime un sello de estilo, de artístico, a través de un diseño, de una pequeña estampita que se pone al principio del libro. Entonces, la procedencia es muy interesante porque nos permite establecer otro de los factores más difíciles de estudiar en la historia del libro, que es la historia de la lectura. Es decir, quién leyó el libro es muy difícil determinarlo, pero podemos establecer quién lo tuvo. Entonces, es algo de lo cual se puede partir. La otra parte que nos permite inferir quién leyó y cómo leyó un libro es lo que llamamos marginalia, es otro de los elementos materiales muy interesantes. La marginalia es esta anotación manuscrita que se hace a lo largo del texto, que nos permite, por ejemplo, ver cómo hay gente que se peleaba con los autores con alguna anotación manuscrita, o algunos otros poseedores de libros que ponían diferentes tipos de anotaciones más allá de las de propiedad durante todo el texto, ¿no? Es difícil encontrar esta marginalia, pero sí es interesante cuando la hay. No es tan difícil encontrarla, pero no es una regla que podamos establecer, ¿no? Yo también he intentado decirle a la gente hoy en día que sus libros se apropien de ellos, que los usen, que los marquen, y que finalmente este será un elemento histórico para que dentro de 500 años, si alguien tiene a bien estudiar cómo leíamos en esta época, tenga elementos para poderlo estudiar. Cuando se trata de un libro de una biblioteca, entonces ahí sí, por favor, no lo rayen, no es suyo. Es muy importante también el respeto al patrimonio bibliográfico, ¿no? Así es, así. Entonces, bueno, ¿para qué? Para la circulación del libro, para la reconstrucción de bibliotecas, para saber qué ejemplar, cómo ha viajado a través del tiempo en diferentes bibliotecas, y para saber qué instituciones han tenido qué libros. Y bueno, ya, ¿para qué? Para la historia de la lectura, efectivamente, y los objetivos, bueno, me parece que uno de los más importantes es visualizar el patrimonio bibliográfico novohispano. Cuando tú tienes una biblioteca como la Elías Amador, cuando Juan Carlos ha salido con el fondo que tiene, con los libros maravillosos que tiene, nos damos cuenta rápidamente que casi todos son del siglo XVII por el tipo de encuadernación que tiene. Podemos inferir que son como de la época novohispana del siglo XVII. Pero entonces, ¿cómo visualizamos el patrimonio? A través de las marcas de fuego es una forma muy, muy importante, porque permite establecer qué libros han estado en qué bibliotecas y
qué corporaciones tuvieron cuáles libros, ¿no? Es un estudio que requiere de mucha profundidad en torno al análisis material de los libros y que me permite decir que sería una herramienta para concluir esta parte de la charla, que nos podría aportar elementos importantes hacia la historia de la lectura, que es, repito, una de las cosas más difíciles de estudiar en todo este circuito de comunicación del que nos habla Robert Danton. Esta última parte de la historia de la lectura es complicada porque podemos saber quién lo hizo, cómo lo imprimió, cómo viajó, qué manos lo tuvieron en su poder, pero establecer cómo leyó este libro determinada persona es una cosa muy complicada, que las marcas de fuego son un elemento que nos permiten por lo menos establecer quién tuvo qué libro, ¿no? Aquí, Sí. Hugo, no sé si quieras agregar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que las marcas muestran una práctica, o sea, al fin y al cabo es un resultado, la marca, de una práctica que fue señalar que de una manera tremendamente notoria que un libro le pertenece a alguien. Entonces uno aquí se puede preguntar, pero ¿por qué marcarlos de este modo? ¿Qué tipo de mensaje se quiere dar a esa comunidad de lectores que también en esta región no fue precisamente extensiva, fue un grupo minoritario y con ciertas características, como se ha visto en algunos trabajos de las últimas décadas? Y yo particularmente pienso que las marcas es un mensaje, también un mensaje de índole cultural, un mensaje de particulares y también de instituciones. Es una lástima que no podamos ver esta diapositiva 3, donde buscábamos hacer un recuento de los trabajos que se han realizado, normalmente catalográficos, son una serie de investigaciones o de trabajos de bibliotecarios y de algunas nuevas investigaciones. Déjame si lo puedo compartir, Hugo, espérate, entonces sí. Sí, bueno, deja yo interrumpir. Y va. Sí, y yo ahí resaltaría bastante el trabajo protagónico que han tenido los bibliotecarios, que ha sido muy encomiable, es muy laudable. Incluso el mismo Rafael Sala era un pintor, esta curiosidad visual lo atrajo. Y bueno, sumado es como una suma, me parece que las marcas de fuego han concentrado diversos intereses, en tanto lo visual, en tanto lo bibliotecológico y lo bibliográfico, y también los trabajos históricos que vemos ya especialmente en los últimos años. Ahí se ve, perdón, Hugo, la diapositiva, ¿o? Perfecto, sí, se ve. Efectivamente, como comentaba hace unos minutos, el trabajo pionero es el de Rafael Sala, que publica curiosamente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les decía, es una mezcla un poco peculiar, un pintor que hace este trabajo entiendo que con el fondo fíjate que no tengo claro con qué fondo, Manuel, no sé si tú lo recuerdes. No, tampoco, es un libro que tiene ya 100 años casi. Y creo que ha circulado más bien digitalizado o en copias. Yo nunca lo he visto, más que digitalizado. Bueno, eso voy. Y bueno, después de ese trabajo comienzan a ver algunos otros, como el de Teixidor, que bueno, no le interesa únicamente las marcas de fuego, sino otro tipo de marcas de propiedad. Pero pasó bastante tiempo hasta que Carlos Krause en el 89 hace un trabajo con la biblioteca de Lina, es un trabajo bastante amplio, y bueno, de ahí viene una serie de trabajos consecutivos en las que se inscribe, por supuesto, la biblioteca Elías Amador en el 92 con el trabajo del bibliotecario Manuel Villagrán, que ha tenido incluso una reedición, lo que me parece fantástico, y bueno, no sé si quieras comentar algo más, Manuel, a ese respecto. No, tú si quieres continuar con esta revisión es muy interesante porque nos permite ver cómo hemos trabajado en México este tipo de marcas. Sí, pues como comentaba, me parece que ha sido una confluencia de distintos saberes,
como lo acabo de decir, y particularmente yo destaco mucho fuera de los catálogos de identificación el trabajo que hicieron en la década de los 90 en el INAH, con Carmen Segura y Alejandro Flores Barrón, sobre catálogos ya de bibliotecas reconstruidas a partir de marcas de fuego. Solo que el criterio quizá ahí no es tan estricto y utilizan varias marcas, digamos, para una misma institución. En este caso, por ejemplo, la biblioteca del Colegio de San Pedro y San Pablo de México aglutina teniendo solamente la marca de la universidad, ¿no, Manuel? Y sí. En otros casos, por ejemplo, yo pienso en la de Santo Domingo, ahí se utilizan una variedad, solo te dicen, tomamos todas estas marcas, pero no te dice qué libro tiene cada marca, pero el trabajo como reconstrucción de la biblioteca a partir de la marca de fuego me parece algo por recuperar, algo por lo que cuestionar también cómo lo estamos realizando, qué criterios estamos utilizando y bueno, te doy ahí un ratito la palabra. A ver sí, aquí es importante el de Salvia Carmen, me parece importante porque efectivamente toma como un criterio los libros del Colegio San Pedro y San Pablo. Entonces, este es un asunto que nos parece importante, bueno, a mí me parece importante destacar, y hace algunos años cuando empecé a estudiar la biblioteca de la Real Universidad, pues me di cuenta que había digamos, un debate historiográfico en torno a una marca de fuego, que adelante la voy a poner un poco para que la conozcan, pero cuando se estudia un libro y se ve que tiene la marca de fuego determinada y se ve que adentro dice que es de tal persona o de tal institución, se ha establecido pues la marca como tal, y entonces desde 1925, cuando Rafael Sala hizo este estudio, pues hemos tenido esta especie como de canon en el cual nadie ha querido cambiarle a las marcas, nadie ha querido cuestionar las marcas desde Rafael Sala, y hemos entonces repetido desde todos estos casi 100 años, pues de forma casi canónica, un poco en el símil de Medina, cuando él habla de los libros de la Nueva España, hasta el día usamos la referencia de si está o no en Medina. Pues me parece que es algo similar con las marcas de fuego, cuando dice que Rafael Sala, la marca es del Colegio San Pedro y San Pablo. Y bueno, en algún estudio que yo he logrado a realizar, que más adelante les compartiré brevemente, he podido establecer con certeza documental que esa marca no existe y que más bien es de la Real Universidad de México, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un momento en el cual tenemos que empezar a cuestionar esto. Hugo ha hecho algo similar en su tesis de maestría, una muy buena tesis que también logró determinar algunos elementos históricos que ahorita les voy a compartir rápidamente. Sí. Yo puse este libro de Jesús Simón Cabrera como una referencia porque él sí comienza a dar las marcas de fuego como un elemento de libro en su catálogo. Entonces, como que aquí se empieza a establecer como que las marcas están ahí, existen, y bueno, si hacemos catálogos hay que consignarlas. Por eso lo puse yo. Finalmente hay un catálogo de Elvia Carreño también que lo ha trabajado muy bien las marcas de fuego en los últimos años. Y finalmente hay un catálogo colectivo de marcas de fuego que hoy en día es la referencia obligada, que coordina la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que hoy en día es Mercedes Salomón quien lo está coordinando de una forma muy acertada, me parece. Es un catálogo que está en internet, que si ustedes se meten a internet y le ponen así catálogo colectivo de marcas de fuego, les va a aparecer, no hay mayor complicación para encontrarlo. Y entonces este catálogo ha estudiado, más bien ha dividido las marcas de fuego en institucionales, en personales, en algunas no identificadas, y eso hoy en día me parece el elemento, perdón, el catálogo más visible, más importante y más fácil de acceder, sobre todo desde la red. Sí, de acuerdo, y también utilizando una metodología bastante clara, me parece estricta e interesante, y bueno, quizá podemos comentar algunas marcas, Manuel. Voy a dejar de compartir para que compartas tú la va. Si logro saber cómo, allá. Ahí está. Pues bueno, pues para continuar, como había mencionado Manuel, quisiera hablar yo de una marca particular, que es esta marca que el catálogo colectivo de marcas de fuego justamente registra con este identificador MFM 9030, y se trata de una marca que pertenecía a un colegio
llamado de San Francisco Javier en la ciudad de Querétaro. Es una marca de un colegio secular y bueno, se encuentra en la ciudad de Querétaro, que es donde yo ahorita me encuentro también y donde he realizado algunos estudios, a unas 3 horas al norte de la Ciudad de México, y que de manera jurisdiccional pertenecía al Arzobispado de México y los límites con el Obispado de Michoacán o de Valladolid, y bueno, y ciertamente con mayor relación hacia esa zona, pero bueno, lo dejaré. Yo particularmente, cuando estuve trabajando esta marca, lo que hice fue un poco seguir estos pasos de los catálogos de Lina que comentábamos de los 90, fue reconstruir una biblioteca con una marca de fuego como vestigio y tratar de confrontar esta información con un índice que se tiene de los libros que pertenecieron al Colegio de la Compañía de Jesús, porque en un primer momento la marca que les acabo de mostrar y de la que estoy hablando se le adjudicó a los jesuitas. Y gracias a un índice que se realizó después de la expulsión, este fenómeno medular y puntual en el 18, en esta región, en el Virreinato de la Nueva España, pues se puede saber que la constitución de esta biblioteca, bastante detallada, era una biblioteca de una medida media, unos 2.300 volúmenes, para hacer una biblioteca al interior del país. Es una medida, digamos, son términos medios, y bastantes de los libros que estuve revisando con la marca de fuego tienen testimonios con anotaciones manuscritas en las que se deja claro que fue un libro de los colegios jesuitas. Entonces, esos libros que ya tienen una marca de fuego eran efectivamente libros que perteneció a la Orden de San Ignacio. Sin embargo, de esta larga búsqueda de cantos, así muy física, de estar revisando junto al bibliotecario libro por libro si tenía las bibliotecas esas marcas, esta marca en cuestión de la SXRQ, identifiqué 729, de los cuales 63 fueron impresos después de la expulsión de los jesuitas. El año de 1767 es un gran corte y digamos un término puntual, una fecha bastante clara y clave para tener un punto de comparación. Porque efectivamente me hacía dudar si esta marca era jesuita o no, si un número no menor de 63 libros fueron impresos después de la expulsión, y lo que debilitaba esta atribución jesuita. Sin embargo, algo mucho más interesante, más allá de estar en las pugnas de si es o no es un libro jesuita, me parece que uno de los datos más interesantes es que este número de 729 libros, 541 ejemplares tenían otras marcas de fuego consigo, como se puede ver en la imagen de abajo. Y en gran medida, la marca que estaba yo estudiando de este colegio secular, después atribuida por mí, se compartía con una segunda marca de 2 AEs encontradas en un número bastante alto, 531 volúmenes, y a lo largo de una investigación yo atribuyo a Antonio de la Vía, el rector de esta escuela y un gran protagonista en la expurgación de los libros jesuitas, como un primer posesor y reapropiador, digamos, de los libros jesuitas, y en un primer momento él marca con esta misteriosa AE, que puede entenderse como el nombre de Antonio, y observar incluso la forma de la V para ver también su apellido Vía. Y solamente 9 ejemplares revisé con esta marca sola, todos con un testimonio de procedencia jesuita, y entonces ahora finalmente yo me doy cuenta que estos libros jesuitas primero fueron marcados con esta marca particular de las AEs,
y después por esta marca institucional del colegio que les comentaba. Entonces, digamos, se puede distinguir este derrotero de los libros, este cambio incesante de propiedad, y no solamente hay esa marca, también se encuentran en algunos, en contados casos, otras marcas más, como es la marca del Convento del Carmen, que era la primera marca que tenía ese libro y que se sabe por qué tiene esa marca, y después se le marcó esta segunda impronta de las AES y finalmente la que estaba yo estudiando, o el caso de una marca agustina, también es la misma historia, ya estaba marcado ese libro cuando llega primero con los jesuitas, después lo marca Antonio de la Villa y finalmente el colegio secular de San Francisco Javier. Hay otros casos más, pues, por ejemplo, resulta interesante a propósito de las procedencias, la marca del Colegio de Todos los Santos, que fue un colegio secular también en la Ciudad de México, y que tenía consigo uno de los jesuitas expulsos, Diego José Abad, que después toma notoriedad por su obra poética ya estando exiliado en Italia, y ese libro tiene consigo este sello en seco de Juan Gómez de Parada, quien fue un gran donador de libros para el Colegio de Todos los Santos, que se sabe por otros testimonios, y bueno, sigue reapropiándose. O sea, fue en un primer momento un libro de este obispo Gómez de Parada, después se da al Colegio de Todos los Santos, después se lo apropia Antonio de la Vía, porque aquí tenemos este testimonio, y en otro momento ya forma parte del colegio jesuita. Entonces, sirva este ejemplo para ver qué tipo de noticias nos puede dar el reconstruir una biblioteca a través de las marcas de fuego, y también comenzar a pensar un poco la metodología de la identificación de una marca de fuego a través de un testimonio manuscrito, un testimonio de procedencia manuscrito, porque de este número de 729 libros consultados, únicamente encontré un ejemplar con la anotación manuscrita que ratifica esta atribución. Yo considero que es importante enfocar digamos, tratar de encontrar estos vestigios. Sin embargo, hay otros elementos que suman a la atribución de esta marca al colegio por otros medios, como puede ser el mismo contexto de la marca. Manuel, te dejo. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, como se dieron cuenta, el estudio de Hugo realmente cuestiona este asunto sobre la asignación de una marca de fuego a través de un solo libro, o dos o tres, ¿no? El estudio de Hugo contempló varios cientos de libros y está llegando a conclusiones que nos permiten establecer que más bien creo que tenemos que hacer un estudio con mayor profundidad, ¿no? En mi caso, esta es la marca de la que les hablaba hace rato, es la marca de fuego de la Real Universidad. Si se fijan y están familiarizados con estos elementos de heráldica hispana, bueno, es un escudo del estado de la corona española, ¿no? Están ahí las columnas con los leones, se alcanza a ver un poquito el símbolo de Castilla, y bueno, no es la mejor marca que puede conseguir, pero bueno, pandemia, ¿no? Entonces, si le ponemos la que sigue, por favor. Esta marca se atribuía desde 1925 con Rafael Sala, como vimos en el cuadro de los que han estudiado los temas de la marca de fuego. Desde 1925 se le atribuye al Colegio San Pedro y San Pablo, y pues así se ha repetido desde entonces. Ya tenemos 100 años con considero que es un error historiográfico. Y entonces, en mi estudio de la biblioteca de la universidad, me encontré yo que el archivo de la universidad se encontraba en un pequeño cuartito que estaba abajo junto a las escaleras principales, y en donde habían 6 estantes grandes de cedro. Bueno, ahí está la cita para que la vean, y en los copetes de estos estantes tenía cada uno 2 leones y un escudo de armas reales. Es decir, el archivo, que es donde estaba guardado los libros de la universidad, estaba este escudo de armas antes de que se fundara la biblioteca de la universidad. La biblioteca de la universidad, como tal, digamos, existe desde 1761 jurídicamente,
el rector Belle Cisneros fundó esta universidad a través de unos estatutos que aprobó el rey, y la biblioteca se inaugura hasta 1771. Entonces es una biblioteca que tardó mucho tiempo en empezar, que en los primeros años de la biblioteca, de la vida de la universidad, no hubo una biblioteca como tal, pero es que, bueno, también hay varios estudios que hemos podido establecer en donde en realidad esta biblioteca, como la conocemos hoy en día, pues no existía porque no se necesitaba, ¿no? Es otro tema que en algún otro momento podré compartir con ustedes. La que sigue, por favor. Entonces, de ahí me di cuenta que estábamos ante un error. Hay mucha gente que consideraba esta marca como de la universidad. Un poco el asunto de no tenían dudas, pero no tenían pruebas. Y otra gente creía que esta marca era del Colegio San Pedro y San Pablo. Igual, no tenían dudas, pero tampoco tenían pruebas. Entonces, lo que yo me puse a hacer es, pues, conseguir estas pruebas, ¿no? De lo que pasaba. La que sigue, por favor, porque creo que va a ir saliendo así está, ahí está, perfecto. Entonces, bueno, hay que entender, lo que vio Sala en 25 fue un par de libros que tenían esta marca que les compartí y que decía efectivamente con unas marcas manuscritas de propiedad que eran de San Pedro y San Pablo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bueno, cuando los jesuitas son expulsados en la Colección General de Providencias en 1700, perdón, estoy viendo ahí, sí, en la Colección General de Providencias, cuando son expulsados los jesuitas, estos libros, este gran acervo jesuita de varias instituciones, el rey autorizó que pudieran pasar a bibliotecas, a universidades que tuvieran bibliotecas. Entonces fue un fenómeno generalizado en todo el ámbito hispano. En España se dieron muchas bibliotecas universitarias que empezaban, al igual que la de la Nueva España, comenzaban a gestarse. Con la expulsión de los jesuitas tuvieron una donación indirecta muy grande que hizo que comenzara este fenómeno de las bibliotecas universitarias ya con mayor fuerza. En el caso hispano también lo tengo estudiado, un libro que saldrá pronto también tiene este estudio con un poco de mayor profundidad. En lo que corresponde a la Nueva España, en 774 llegaron los libros de la Casa Profesa a la universidad, esto también ya lo tengo documentado. En 75 llegaron parte de los libros del Colegio de San Pedro y San Pablo, casi 2,000 volúmenes, esto es muy importante, y hasta 85 llegaron los de Tepozotlán. La que sigue, por favor. Entonces, también dentro de la tradición, digamos, bibliotecológica, se cree que los libros jesuitas pasaron a la universidad. La verdad es que es parcialmente falso, es decir, sí pasaron algunos, pero no pasaron para nada todos. Aquí tengo documentado cómo a través de los libros de claustro, la propia universidad declara que de San Pedro y San Pablo, que en total tenemos documentado que son 19,000 libros, de la Casa Profesa eran 4,000, de San Gregorio 1,600, en total 25,000 libros jesuitas, de los cuales solamente 4,358 pasaron a la universidad. Es decir, menos del 16% de los libros jesuitas llegaron a la universidad. Dentro de este 16%, de esos, digamos, la universidad comenzó a sellar sus libros, a marcar sus libros con fuego, y entonces en el libro de claustros yo pude encontrar esta cita, en donde cuando se funda la universidad, en este proceso, desde el momento en que se funda en 61 hasta que se abre en 71, tenemos esta cita que dice que se mandaron las mesas, se forraron las mesas, que se mandaran traer 6 tinteros y otros 2 chicos, y finalmente dice que se hiciesen sellos para marcar libros y se comprasen sillas fuertes y de brazos. Bueno, la que sigue, por favor. El claustro mandó entonces hacer estos sellos, y aquí espero que se pueda ver, están las cuentas de la biblioteca de la universidad. Es un fondo documental que está dentro del fondo documental, valga la redundancia, de la universidad, en donde está, dice, primeramente al herrero que hizo los sellos para marcar los libros, y está el precio, es decir, 10 pesos le costó a la universidad para pagarle al herrero que hizo los sellos de la universidad. Entonces esos sellos existieron, se mandaron a hacer, no es un invento, es una cosa que está documentada. La que sigue, por favor. No solo existieron los fierros, el hierro, pues, además habla en plural, me parece que hay 2, quizá. Normalmente cuando se mandan a hacer varios, se mandan a hacer sellos, se mandan a hacer varios, no solo uno, porque se suelen desgastar, ¿no? También esto lo ha documentado bien Mercedes Salomón en otros estudios que ha publicado. Pero entonces ya sabemos que costó 10 pesos los sellos, pero además aquí, si se fijan, dice memoria de los gastos que se han hecho en sellar libros y limpiar la biblioteca. Ahí, permítame tantito que se va a apagar mi computadora.
Ahí está ya, perdón. Es que me pareció el sello que se iba a apagar. Esta memoria de los gastos que se han hecho en sellar libros y vemos cómo el carbón costó 3 reales. Bueno, 2 trapos de sacudir, las escobas y otros insumos. Entonces ya sabemos que los hierros para marcar a la universidad le costaron 10 pesos y que además en 1784, ahí está firmado por el doctor Andonegui, que es el bibliotecario de la universidad, pues gastó 3 reales en el carbón. Entonces, bueno, las evidencias marcan, claro, hay indicios claros que nos dicen que estos hierros que costaron 10 pesos y que se gastó el carbón para calentar el hierro, y entonces se hizo la impronta en 1784, por lo menos yo lo tengo documentado ya. Entonces ya tengo esta parte documental estudiada, ya está, también la incluyen unos estudios. Hay un artículo que publiqué que se llama Disputa de Fuego, la marca de la Biblioteca de la Universidad de México, está en Estudios del Sector Nuevo Hispano, donde tengo publicada todo este estudio, ¿no? Pero además yo hice un análisis a 2.061 ejemplares con la marca. 2.061 libros, libro por libro, ejemplar por ejemplar, los hemos identificado, los hemos estudiado con un grupo de becarios a los cuales les agradezco mucho el trabajo que han hecho. Junto con ellos hice este estudio, la que sigue, por favor, en donde encontramos las marcas. La Biblioteca Nacional de México en su catálogo Nautilus es una de las pocas que ha consignado las marcas de fuego en la nota 500 en Mark 21. Entonces, con base en este catálogo, estudiamos esta cantidad de libros y de los cuales de estos 2.569 tienen una anotación manuscrita de procedencia del Colegio San Pedro San Pablo. 250 de la Profesa, 20 de Tepozotlán, 244 de distintos donadores y la inmensa mayoría, casi 1.977, no tienen ninguna marca de propiedad previa. Entonces, esto me hizo cuestionar seriamente el proceso que ha establecido esta marca como de San Pedro San Pablo. Si se fijan, pues hay más donadores externos que de San Pedro San Pablo. La que sigue, por favor. Entonces, si no era suficiente la evidencia documental que les acabo de mostrar, si no era suficiente el cuestionamiento, digamos, lógico en el cual nos apunta que esa marca no puede ser de ese colegio, me di a la tarea de hacer un análisis del que yo llamo el ejemplar cero, que es la donación del doctor Bermúdez de Castro en 1726. Este doctor es mandado a Manila como arzobispo y entonces al irse a Manila deja su biblioteca, que eran 100 títulos, y esta biblioteca se considera como la fundacional de la biblioteca de la universidad, ¿no? Se hizo un inventario en 1726 de la universidad y en 1758, en donde, la que sigue, por favor, está esta donación de los libros. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero se establece como en este inventario de la universidad está esta biblioteca y están estos libros. La que sigue, por favor. Dentro de este inventario están efectivamente estos Teófilo Ranualdo en 19 tomos y falta el 14 de los recibió. Y bueno, aquí está también documentado cómo están estos libros de Bermúdez de Castro. La que sigue, por favor. En un inventario de 1726, el que les mostré es de 1756, pero si nos vamos para atrás en el tiempo, en 26, está este inventario muy rústico en el cual se alcanzan a ver algunos nombres por ahí. Si se fijan, la que sigue, por favor, ahí dice Retes 2. Quiere decir que habían 2 ejemplares del autor Retes. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta búsqueda que hicimos ejemplar por ejemplar, pues encontramos 2 libros que dice Retes, que tienen la marca de fuego, como se aprecia, que tienen una encuadernación que ya la identificamos también como una encuadernación que mandó a hacer la universidad durante el siglo XIX, y pues dijimos seguramente serán estos 2 Retes, ¿no? Los que hablan estos inventarios que vemos en los documentos. La que sigue, por favor. Y pues nos encontramos en la portada que tiene efectivamente esta firma que dice Doctor Bermúdez. Entonces, estamos evidentemente ante los 2 libros que pertenecían al doctor Bermúdez, que eran de Retes, que es un tratado jurídico, que además le puso su firma al doctor Bermúdez de Castro. La que sigue, por favor. En la otra no tiene Retes, pero encontramos otra marca interesante que, como se podrán dar cuenta, cuando uno se empieza a adentrar en todo este mundo de las procedencias, pues se encuentran ante un laberinto, ¿no? Todas estas marcas nos indican algunos poseedores, pero es imposible determinar como quién lo tuvo primero, quién lo tuvo después. Con algunos indicios lo puedes conseguir, pero es muy interesante como esta labor como de detective, ¿no? La que sigue, por favor. Y tiene además un sello seco que dice Nacional y Pontificia Universidad de México. Aquí tengo los correos para si gustan contactarnos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un libro que tenemos evidencia clara, que era del doctor Bermúdez, que estuvo donado en 726, que en el 56 permanecía en la biblioteca y que en los inventarios sigue existiendo,
que tenía la encuadernación del 19, entonces es imposible, perdón, bueno, no imposible, pero es sumamente difícil que el libro fuera de Bermúdez, lo donara a la universidad, se marcara con fuego, perdón, se pasara a la biblioteca, fuera a San Pedro y San Pablo, se marcara con la marca de San Pedro y San Pablo y regresara a la universidad, ¿no? Es algo muy poco probable. Lo más probable es que este ejemplar nos permita determinar la ruta que llevaron todos los libros desde la donación de 1726 con Bermúdez, con la marca de fuego, con el sello de la Nacional, con la encuadernación y eventualmente el paso a la Biblioteca Nacional y eventualmente la Nacional cuando es manejada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, por eso le llamo yo el ejemplar cero, porque me permite determinar con certeza absoluta que esa marca de fuego es la de la Universidad de México, la Universidad Novohispana, pero además si tomas en cuenta los documentos que mostré, en donde nos dicen que 10 pesos costó el herraje, que 3 reales costó el carbón y que además se marcaron por el bibliotecario Andonegui, pues me parece que tenemos el indicio claro de cómo el estudio de las marcas de fuego debe de ir acompañado por un estudio histórico, documental, como lo mostró claramente Hugo, como lo muestra este ejemplo de la marca de fuego de la universidad, y que bueno, es finalmente este conversatorio, me parece, Hugo, no sé si estás de acuerdo, una invitación a estudiar este tipo de marcas de procedencia con un rigor distinto, es decir, no podemos juzgar lo que han hecho grandes investigadores de las marcas de fuego, pero me parece que podemos combinarla con otros elementos históricos y los resultados van a ser mucho más importantes. En esta plática, tanto Hugo como yo hemos mostrado cómo los indicios históricos nos apuntan a que pues hay que cuestionar a los clásicos, ¿no? Hay que empezar a hacer análisis cualitativos, cuantitativos, históricos, documentales y combinarlos con la evidencia propia que nos marcan los libros, y me parece que tendremos algunas sorpresas ahí, como Hugo tendrá que demostrarnos próximamente quizá en sus estudios doctorales. Hugo, no sé si quieres agregar algo. Pues sí, bueno, a propósito de esto, y yo adjudicaría también que parte de la metodología de la investigación de las marcas de fuego, de la identificación de marcas de fuego, ha sido tomar un testimonio de procedencia manuscrito, donde a veces se le adjudica a alguna marca el nombre, ¿no? que tenga el libro, y eso muchas veces es una pista positiva, pero otras veces no. Y me parece que en el caso de la marca de la Real Universidad, yo mismo he visto marcas, libros con esa marca, pero con un testimonio de la Casa Profesa, de Tepozotlán, o de San Pedro y San Pablo, que creo que era lo más frecuente, pero no, evidentemente no todos los libros. Sí, sí. Y bueno, pues hay algunos comentarios, ya nos excedimos, creo, en el tiempo de discutir, pero bueno. Como verán, es un tema apasionante que nos convierte en verdaderos investigadores privados del libro, ¿no? Sí, muy interesante. Daremos lectura a todas las preguntas que nos han planteado. Yo nada más comentaría que esa diapositiva 3 que no se dejaba, esa revisión historiográfica, evidencia dos verdades, ¿no? Una, que hay un trabajo sobre marcas de fuego muy, muy interesante, incluyendo el trabajo de un ex director de la Biblioteca Elías Amador, Manuel Villagrán, y otra es que hace falta mucha historiografía. Hace falta mucha historiografía y que ustedes evidentemente están contribuyendo a construir cada vez más elementos para poder acercarnos a estos testimonios. Bien, pues damos paso a las preguntas, que ha sido una mesa bien interesante que nos han planteado Manuel y Hugo. Y nos comenta Salvador Lira, un cercano de este coloquio. Saludos a Salvador. Sí, un cercano siempre de este coloquio, organizador y siempre atento. Señala que excelente mesa. Y quisiera que pudieran comentar cuáles son las dimensiones culturales de la posesión de un libro. Interesante pregunta es, la posesión de un libro me parece hoy en día en la pandemia, justamente lo vemos, me parece muy claramente, es decir, vendían stands falsos de libros para que pusieras tú atrás de ti, ¿no? ¿Por qué saco el tema? Porque me parece que el poseer un libro te da un estatus cultural diferente y entonces al querer tú mostrarlo, pues normalmente vemos como parece una especie de competencia, a ver quién tiene más libros atrás, ¿no? En este caso gana Juan Carlos, pues está en la biblioteca, no se vale. En este caso Hugo tiene una pintura muy bonita atrás y yo tengo algunos pocos. Entonces, la pregunta, Salvador, me parece pertinente porque desde el siglo XVIII, XVII, desde que el libro existe como un bien que se puede adquirir a raíz de la paulatina revolución de la imprenta de Gutenberg,
se ha convertido en un elemento de estatus cultural, ¿no? No siempre económico, aunque sí. Es decir, cuando un obispano se mandaba a retratar, habían varios elementos que tenían que estar, ¿no? Por ejemplo, abolengo con la heráldica, y algunas veces tenían libros. Si ustedes piensan en las pinturas más famosas de la Nueva España, por ejemplo, las de Sor Juana, las de Cabrera, por ejemplo, pues tiene claramente los libros atrás. Entonces, esta posesión del libro me parece que sí es claramente un factor cultural, aspiracional, de estatus, que te separa de los demás, y que hoy en día la seguimos viendo con las conferencias de Zoom, en donde, insisto, no lo veo mal, pues, pero sí parece una especie de competencia a ver quién tiene más libros atrás, ¿no? Sí, No sí. sé si, Hugo, si quieres comentar algo. No, totalmente de acuerdo. Me parece que el libro sí es un objeto simbólico, se ven en los retratos. Sería interesante un trabajo sobre las representaciones del libro en los retratos, porque cambia según el perfil. Yo ahora mismo pienso en los libros ornamentadísimos de los obispos, muy diferente a los retratos de monjas o de figuras más discretas. Y por otro lado, aparte de esta característica que comenta Manuel, también me parece que la posesión del libro implica no que se lea, ¿no? Que ese es uno de los problemas. No es necesariamente la adquisición por leerlo, sino por tenerlo. Me parece más va hacia allá. Y bueno, particularmente en los libros muy grandes se puede notar que son los libros menos consultados, a diferencia de los pequeños formatos, los libros de novenas. Tú mismo, Manuel, que conoces muy bien los pequeños libros, los almanaques, los calendarios, eran libros usadísimos, y me parece que ahí la posesión libresca tiene otra dimensión, una dimensión en la que ya se podría ahí comenzar a conjeturar y a documentar muchos otro tipo de relaciones con los libros, bastante sugerentes. Sí, ahí es muy importante algo que dice Hugo, es una de las máximas para estudiar bibliotecas particulares y este tipo de elementos de procedencia. No siempre el libro poseído es libro leído, ¿no? Es importantísimo entender esto, porque si no podemos caer en muchas falsas conclusiones. Yo mismo los libros que tengo atrás no he leído todos, ¿no? Hay algunos incluso que me regalaron y que no he leído. Entonces piensen un poco en esta parte de cuando somos historiadores e intentamos entender cómo leían los novohispanos, pues hay que mirar a nuestras propias bibliotecas, ¿no? De los libros que tienes tú en tu casa, ¿has leído todos? Todos ellos reflejarían tu gusto, ¿no? Es también importante esta reflexión hacia el presente sobre la posesión de libros. Muchas gracias a Salvador por la pregunta. Bien, muy interesante pregunta. Y sí, Manuel, pues les ganaré en libros, pero seguramente no les ganaré en haber leído. Gabriel Suárez nos comenta: hola Manuel, en Colombia existe un grupo indígena que hablan lengua, espero decirlo bien, Guayunaiki. Curiosamente, los símbolos de sus clanes son herencia de un proceso de colonización, y después de muchos años se descubrió que estos símbolos eran marcas de fuego con los cuales se clasificaba el ganado a quien le pertenecía. Ahora bien, lo curioso de ello es que las marcas trascendieron y cambiaron su significado al encontrarse con otra cultura y con el paso del tiempo. Según lo anterior, ¿piensas que tus marcas de fuego estudiadas pueden haber sufrido estos procesos en un territorio tan rico como México? Muchas gracias por la pregunta y por agregar este elemento que mencioné muy al principio de pasada, pero sí es, digamos, cuando alguien quiere establecer un elemento de propiedad en algo, pues se busca algo permanente. Pensemos, por ejemplo, otro ejemplo que también suelo decir son los tatuajes, ¿no? Hoy en día alguien que se pone un tatuaje sabe que es un elemento que tendrá de por vida consigo. Entonces, dentro de estos aspectos, digamos, permanentes, el fuego y la impronta que queda del fuego, pues es permanente, ¿no? Entonces, por eso no es casual que un libro con fuego tenga esta pretensión de eternidad, ¿no? Si el libro va a estar todo el tiempo con esta marca, entonces tú imprimes esa pertenencia. Es algo muy humano, me parece, y por eso no es casual que esté en diversos ámbitos, como en el ganado, como en los libros, incluso las personas, los esclavos, algo pues también que también está documentado, los esclavos también se marcaban de esta forma, para imprimir un elemento de propiedad sobre una persona.
algo que afortunadamente no sé si ya no exista, pero que es lamentable que haya pasado. Un elemento de propiedad sobre una persona también se hacía con fuego, ¿no? Entonces el fuego es también elemento que, si nos damos ya un elemento más como místico, filosófico, es esta purificación, ¿no? Del fuego. No sé si sea tan profundo por ahí, pero sí que es algo que tú quieres imprimir de forma permanente a una propiedad valiosa. Entonces, este último elemento me parece que es importante. Un libro es valioso, vale dinero, pero también vale en cultura, como la pregunta pasada lo hemos visto. Entonces, tú quieres imprimirle esta posesión tuya. Hoy en día incluso el graffiti también, como la gente, las pandillas marcan zonas con graffiti en lugares, es algo pues muy humano, ¿no? Me parece. Bien. Adelante, Hugo, adelante. Me parece muy a propósito del último comentario de si marcaban a las personas. Recientemente leí en las noticias un titular que decía marcaban con fuego a las mujeres, ¿no? De este grupo, un grupo estadounidense. La letra escarlata, por ejemplo, este libro. Y que yo me preguntaba, pero más allá digamos, de todo lo que conlleva este caso específico de NXIVM, yo pensaba, pero ¿qué movía a una persona a querer marcar con fuego como en otra dimensión, de una manera más lejana y quizás hasta frívola frente a ese tema? Es por qué se estaban marcando los libros. ¿Será así? No era suficiente los sellos, no eran suficientes las anotaciones o los ex libris. Esto me parece que va muy de acuerdo a lo que tú decías, que es algo muy particular, una impronta que se quiere dejar con un significado muy propio a veces. Bien, muy bien. Y también le comentamos a Gabriel Suárez que con respecto a compartir el correo, pues la conferencia, esta mesa estará grabada en nuestras redes sociales y ahí vienen ya los correos tanto de Hugo como de Manuel. Al final también parece que los pusimos. Sí, Mali Hernández, alguien cercana a este también coloquio, compartió mesa contigo en el primer coloquio, Manuel, si mal no recuerdo, sí. Y nos señala una pregunta para Hugo, ¿no? La marca evidentemente es San Francisco Javier. Una pregunta para Hugo. ¿Has encontrado alguna marca del Colegio de San Ignacio? Porque podría tratarse de una marca del Real Colegio de San Francisco, que englobó ambos después de la requisición. ¿Has cotejado las marcas de fuego del Museo Regional de Querétaro? Parecen similares a algunas marcas manipuladas después de la asignación de libros. Sí, pues bueno, un saludo a Malinali, que la he leído bastante, pero todavía no la conozco. Aquí nos seguimos encontrando en estos espacios, muy felizmente. Y sí, evidentemente revisé muchísimos libros en el Museo Regional de Querétaro, es donde encontré una gran parte. Y no hay ninguna marca del Colegio de San Ignacio. Curiosamente, esto yo no lo comenté en mi exposición. En el caso de Querétaro, los jesuitas tuvieron 2 colegios, de los cuales el Colegio de San Ignacio, que menciona Malinali, fue el más antiguo y el más importante. El segundo colegio seminario era un internado, era un convictorio de una menor presencia frente al Colegio de San Ignacio, y por eso me llamaba la atención incluso que se le adjudicara como una marca jesuita este segundo colegio menor, digámoslo de un modo. Y evidentemente lo que después descubro es que el Colegio de San Ignacio, que tuvo una gran presencia, y a la expulsión de los jesuitas se busca un poco borrar ese nombre y recuperan otro nombre menos conocido con el que se retoma para esa nueva escuela que se abre para 1780, y para la que probablemente en 1790 en adelante se marca con fuego. O sea, es un colegio ya no es antiguo, y evidencia que la práctica del marcaje fue a finales del siglo XVIII, que es un poco una coincidencia con el marcaje de los libros de la Real Universidad, que fue igual en la segunda mitad del siglo XVIII, un poco antes,
y a mí me llama la atención estas dataciones, ¿no, Manuel? Yo recuerdo que fue en 1770, 80 cuando marcaron en la Real Universidad, y uno puede notar todavía que en el 19 se seguían marcando los libros con una presencia a veces sorprendente, y quizá esto dé algunas luces. Hay una bibliotecaria investigadora muy interesante en la Universidad de Barcelona, Marina Ruiz Fargas, que hizo un trabajo sobre la biblioteca una biblioteca dominicana en Barcelona, y ella utiliza también la marca de fuego como una procedencia más, y encuentra que al menos, o que muy posiblemente esos libros fueron marcados por una práctica de frailes americanos que iban camino a Roma, y que se realizó probablemente a principios del siglo XVIII o a finales del XVII, lo que habla también de una dinámica quizá distinta en las órdenes regulares, en las que se puede ver una variedad tremenda. La variedad de marcas franciscanas, dominicas, es admirable, a diferencia de otras marcas de fuego, de otras instituciones en el ámbito de los secular o incluso, digamos, seglar, ¿no? O particular. Bien, gracias, Hugo. Nos comenta Paula Quint Sukuroi. ¿Se han encontrado con alguna marca de fuego que se convirtiera en un grabado y haya quedado como ex libris en estampa? Yo no recuerdo alguna marca de fuego. Quizá la de la universidad sea más fácil porque representa la corona española, pero de ahí en fuera no recuerdo yo alguna. Mi esposa me ha sugerido que me tatúe una marca de fuego, pero... Pues justamente la marca de fuego del convento de Santa Caterina de Barcelona es una marca de fuego, y también tienen un sello en seco, en tinta, no recuerdo. Sí, será fácil al revés, es decir, que una marca de una orden sea, digamos, emblemática de una orden, y que la encuentres en varios soportes, entre ellos la marca de fuego. Pero como marca de fuego que haya trascendido a grabado, yo no he visto ninguna. O sea, es decir, el corazón flechado de los agustinos la encontrarás en muchos lados, además de las marcas de fuego, ¿no? Claro. Bien, también Mali Hernández nos pregunta, Manuel, nos leíste un fragmento de un documento donde se señalaba que los libros serían marcados y forrados. ¿Se dispusieron entre el resto del fondo de la universidad o se mantuvieron separados en los estantes? Bueno, gracias, Malinali, por la pregunta. No, el fragmento que les leí es del libro, las cuentas de la biblioteca de la universidad, es decir, es un testimonio financiero de la universidad. Entonces no tengo más elementos para intentar reconstruirlo, más que lo que viene ahí y lo que viene después sobre la reconstrucción espacial de la biblioteca. Es decir, sabemos que estaba en la parte de arriba del edificio, sabemos que tenía varias ventanas, evidentemente, para que pudieran ser leídos los libros. Sabemos que habían incluso 187 estantes. Y yo lo que sé es que la biblioteca de la universidad hacia el final tuvo aproximadamente 10,000 libros. ¿Se marcaron todos? No lo sé. Yo lo que creo, con base en la evidencia documental que tengo, es que se marcaron en varios momentos en 1784, que es cuando tengo yo documentada la compra del carbón, porque podemos establecer que se mandó a hacer el herraje, pero pues no se marcó, ¿no? Entonces, cuando tienes el carbón, quiere decir que ahora sí ya hubo un proceso marcado. En 784 exactamente está documentada este documento. Y de ahí, lo que comentábamos al principio, tengo un libro, el más tardío, de 1800, no recuerdo el año exactamente, 1803, 1804, es el último libro que tengo yo con marca de fuego. Entonces, evidentemente, el proceso de marcaje se hacía en varios momentos. Yo lo que creo es que el marcaje se hacía, como dice Hugo, es un proceso que tarda mucho. Imagínense ustedes tener que marcar 3,000 libros, 10,000, es algo que tarda mucho. Entonces, probablemente lo hacían en tandas de cientos, ¿no? Es especulación lo que estoy diciendo, no tengo yo elementos documentales para hacerlo, salvo la imaginación que te pueda permitir pensar cuánto tiempo tardarías en marcar los libros, ¿no? Entonces, con la evidencia que hay, yo sí sé que se marcaron en varios momentos.
Sé que la marca parece la misma. Aquí es una cosa que tampoco pude hacer y que lamento mucho hacerlo, es decir, un estudio sistemático de la marca para saber si se trataba del mismo herraje. Entonces, me parece que se iban marcando de acuerdo al acomodo de los libros, es decir, los iban sacando como en tandas de los estantes y los iban marcando y los iban regresando al estante. Es lo que se me ocurre a mí, porque será la forma más fácil de marcarlos para no perder el acomodo de los libros, que también aquí tengo otro artículo sobre el acomodo de los libros en la biblioteca de la universidad, que acaba de salir en fechas recientes. Es un texto que veo cómo los libros estaban acomodados en los estantes de acuerdo con las facultades de la universidad, ¿no? Entonces yo creo que es la forma en la que se iban marcando los libros, me parece la más lógica, ¿no? Bien. Bueno, por último nos comenta Luisa Araceli Juárez Martínez, nos comparte un poco su experiencia también como bibliotecaria, historiadora, y les agradece, Manuel, Hugo, por lo que han contribuido, y pues también rescatar la figura de los bibliotecarios que han trabajado a profundidad en torno a este patrimonio bibliográfico y que han enriquecido eventualmente los catálogos. Pues no me resta más que agradecerles, Manuel, Hugo, si quieren añadir algo, adelante. No, muchas gracias por la invitación. Es un pretexto genial para que Hugo y yo pudiéramos hablar de marcas de fuego, que es un tema que, como se dieron cuenta, nos apasiona y le hemos dedicado bastante tiempo. Muchas gracias a la gente que se conectó en vivo para estar al pendiente, y saludos a la gente que lo verá diferido, y nuevamente a Juan Carlos, a ti un agradecimiento por invitarme a este coloquio que le tengo yo bastante cariño y que espero el próximo año seguir participando con entusiasmo. Sí, pues muchas gracias igualmente a ti, Juan Carlos, a quienes nos hayan escuchado y a quienes nos escucharán también. Sabemos que esto quedará flotando y bueno, a quienes comentaron también. Saludos, mucho. Gracias a ambos. Y Manuel, como siempre, terminamos el coloquio y empezamos a planear el que sigue, ¿no? Siempre ha sido así, de manera cíclica, como lo decía Vico. Agradecerles a todos los que nos han escuchado y eventualmente a todos los que nos verán diacrónica y sincrónicamente, conceptos muy contemporáneos y con un largo trasfondo historiográfico bien interesante. No me resta más que comentarles que mañana nos vemos con la conferencia de cierre, con la conferencia magistral de cierre en este cuarto coloquio de patrimonio bibliográfico, a cargo del doctor Tadeo Stein, que nos hablará del patrimonio bibliográfico a través de la filología, Remedios, Guadalupe y la configuración del poema heroico en la Nueva España, siglo XVII. Muchas gracias y aquí nos encontramos mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.